¿Cómo están, bichos? Buenos días y buenos días a todas, chavas. Welcome to the jungle. Bueno, esta es como la continuación de la entrevista de los reptilianos en el Vaticano. La he dividido en dos partes y la verdad está bastante interesante. En este primer bloque ya profundizamos un poco más en el rito, en los tipos de demonios, en la forma reptiliana que pueden tener y la capacidad que tengan para transformarse. Así que espero que se lo disfruten y recuerden, se divide en dos partes. Muchas gracias y bienvenidos. ¿Qué pasó, amigo? ¿Me escuchás? ¿Qué ha pasado? No sé, empezamos todo y plum, te sacó. Madre mía. Eso está muy loco. Pero bueno, ya estamos en el aire. No era como habíamos planeado la introducción, oigan. Así que esto fue improvisado. No crean que era parte del guión que llevamos, que él se iba a desaparecer. Y iba a quedar aquí solo, ¿va? Así que ahí está. Por todo pareciera ser que los demonios me lo están espantando aquí el brother. ¿Cómo está, De eso se Sergio? trata. De eso se trata, ¿no? ¿Cómo está, Sergio? ¿Qué tal, Marcelo? Muy bien, se me escucha bien, ¿no? Espero que se me escuche bien. Sí, 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 sí. Si no hablas así con las manos. Y Sí, ya. con las manos, con el lenguaje de signos. Oye, pues tendríamos que aprender el lenguaje de signos mucho. Mira, te voy a contar que un día llegó a mi conferencia allá en México un público que tenía yo de sordos mudos. Entonces llevaron su propio traductor y tradujeron toda mi conferencia y los sordomudos a la par de la fila. O sea, en la fila. Fue espectacular eso, fíjate. Llegar hasta ese público. Así que sí, sí, fue muy, muy, muy bueno eso de ver a nuestra humanidad también, que no importa los sentidos que falten cuando la conciencia está despierta, busca cómo alimentarse. Sergio, el último video que hicimos acerca de los reptilianos, de los demonios, a la gente le gustó mucho porque hablaste cosas que por lo general pues no se dicen. Esta entrevista que hicimos fue allá en Barcelona. ¿Qué te pareció el Congreso? Pues fíjate que me pareció bastante bueno, aunque hay gente que no le gusta, que no le ha gustado, hay gente que eh, normalmente en este tipo de congresos pues dice que es un poco de una palabra malsonante que es magufo, que había solamente gente que quería ganar dinero, que todo este tipo de cosas. Pero cuando se tiene delante, ¿no?, a personas como Michio Kaku, ¿no?, o Giuseppe Guijarro, Enrique de Vicente, eh, Francisco Mourao, personas que estudian en universidades, que son profesores de universidades, que estudian la exopolítica de una manera seria, aunque no la creamos. Sinceramente me parece un grave error llamar a todo el mundo magufo, o el mismo Josep Guijarro, ¿no? Con toda esa calidad humana y calidad profesional que tiene, ¿no? Cuando está allí Yahoo News, cuando está en muchísimos periódicos de España, aparte de youtubers, ¿no? Yo no estoy hablando de youtubers, estoy hablando de personas que estaban allí dando ponencias de una altísima calidad, no solamente humana, sino profesional. Con esto me refiero a que, sinceramente, me pareció espectacular poder estar con alguien que estuvo en el Ministerio de Defensa, como Nick Poe, con tanto tiempo, que sabe tanto, ¿no?, de documentos secretos. O el mismo Jan Hassan, que sabes que es el director general de la MUFON, a la cual pertenezco, y soy investigador de campo oficial aquí en España. A ver, sinceramente, algo alucinante poder estar allí con todos, y allí tuve la ocasión de conocerte y pasar un grandísimo sábado y un grandísimo domingo, que prácticamente estuvimos juntos por allí, ¿verdad? Sí, En el sí. hall y viendo todas las ponencias, nos lo pasamos muy bien, realmente nos caímos bastante bien, creo yo. Ahora me vas a decir, no, que bueno, tú no me caíste bien, No, no, pero, no, no. Yo cuando estoy en cámara siempre digo que me caen bien las personas. no fue lo que me dijiste, pero estábamos con nuestro querido Steve Lobster, ¿verdad? Nos lo pasamos muy bien, nos lo No, pasamos no, bastante, bastante, bastante a bien. mí me sorprende mucho porque yo iba y de repente veo a Sergio y me alegró mucho porque en ocasiones cuando he ido a Madrid a hacer algún evento no habíamos podido coincidir y yo creo que
con muchos que a mí de hace tiempo yo los quería ver, entre ellos estaba vos, que fíjate que a mí la verdad me gusta mucho tu trabajo, tu manera en cómo trabajas, y qué bueno que coincidimos con vos, vimos a Parceriza, a Steve Lotze también, que le mandamos un abrazo allá a Steve, Steve. a Caja de Pandora, a Iván y bueno, todo que a Snakeros también que anduvo por ahí. Entonces, ese tipo es chévere porque pasa desapercibido, ¿verdad? Totalmente. Por la manera Si no habla, si no, cabal, si no, cuando él me dice Marcelo, yo, oye, si habla es nada. claro, el Snakeros no lo veo, así que si no, de lo contrario pasa desapercibido. Mira, Totalmente. en el Congreso, yo sinceramente, como todo, ¿verdad? Hay gente que para mí sí se lució y para otros, hay otros que para mí, la verdad, como que sentí que me quedaron a deber, otros más. Pero pues así es el gusto, para el gusto son los colores. Así que, bueno, también hubieron personas que también, bueno, decían que a unos no les dieron entrevistas, que bueno, se las merecían, pero sin embargo, pues los hicieron a un lado. Pero bueno, yo te tengo que decir una cosa, Marcelo, que hacer ese tipo de eventos no es tan fácil. Yo no voy a ser el que critique la estructura del programa, ni siquiera la estructura del evento en ese macro hotel, porque bien sabes que manejar 1000 personas con comidas, desayunos, cenas, ponencias, talleres, entradas, etcétera, 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 es es un arduo trabajo, ¿eh? Pero yo creo que es importante que ocurren este tipo de eventos a nivel mundial, en los cuales podemos no solamente conocernos, sino compartir conocimientos, aprender unos de otros y llevarnos como nos llevamos, ¿no crees, Marcelo? ¿Crees que es lo que se debe de hacer y seguir haciendo en este mundo del misterio, el cual debe de seguir por estos derroteros? Aprender unos de otros. Y sobre todo, fíjate, una cosa que quiero resaltar también es el apoyo que de una manera u otra creo que todos le dimos, fíjate, en el caso personal, para ir a ese congreso, a mí me regalaba de entrada, pero yo realmente quise pagar porque yo quería apoyar ese tipo de cosas, porque de eso se trata también, de que la gente, los organizadores y sea quienes los que estuvieron ahí, el mismo público, sienta que uno está apoyando, porque es que dentro de lo que acaba de hablar de organización, es una gran organización la que uno se echa para tener un evento de tal magnitud. Así que yo le hago la invitación a todos, cuando haya una conferencia de quien sea, vaya, hombre, apóyelo porque todo realmente sirve para la renta de los locales, sillas, todo. Es importante que hagamos ese ejercicio de conciencia. Pero bueno, ya dicho eso, nos quedamos en la entrevista y antes también quiero, Sergio, hay mucha gente de que me está empezando a preguntar que si es cosa mía de que mis videos salen en número 23, 23, 18, 18. No. Eso de que si es cosa tuya, tengo que dar fe, tanto Steve Lotze como un servidor, damos fe de que casualmente, causalidad, ¿no? Una causalidad, no casualidad, como diría el maestro Guijarro, Josep Guijarro, que tanto no habla de esas causalidades. Pues tengo que decir que nos encontramos, creo recordar que fue con un 23-23, concretamente. Luego hemos estado hablando por privado esta mañana y me han mandado casualmente en cierto lugar, al llegar a tu lugar de residencia, otra coincidencia numeraria. No sé cuántos vídeos me has enseñado tu time de interior de YouTube. Tu canal por dentro y veía como los números 14-14, 17-17, 22-22, 27-27, no sé lo que te pasa con los números, Marcelo, pero el día que no sé si echa la Bonoloto, echa el Euromillón, porque a lo mejor es eso que te están diciendo los números, pero hay más de 6, así que no creo que sea eso. Así que hay que estudiar realmente, y no es broma lo que estoy diciendo ahora mismo,
qué es lo que sucede concretamente en tu canal con esto. Claro, miren, muchos preguntan y dicen, es que yo lo tengo preparado, pero no, en la entrevista que le hice, ni siquiera estábamos viendo el tiempo porque el teléfono en sí estaba viendo para allá, entonces justo terminamos y... Es más, no lo tenías ni tú el teléfono. No, no lo tenía ni yo, exacto, exacto. Entonces, justo le aprieta y le digo, mira, para que vea que es verdad, y le enseño 23, 23. Y luego regreso a Suecia, me subo al bus y lo primero que veo es 9, 9, 9, 9 en 3 lugares. Saco el teléfono y grabo 9, 9, 9, 9 y otro teléfono que decía 9, 9, que es el que te mandé, ¿verdad? Impresionante. Es algo muy extraño, ¿no? Muy extraño, muy extraño. Pero eso tendrás que estudiar el tema de la numerología por algún motivo, te están dando algún mensaje. Claro. Y fíjate lo que acabo de decir, te están dando algún mensaje porque que sepáis ustedes, todos los que estáis ahí, que Marcelo y yo no conectamos prácticamente en ninguna de estas exposiciones, ¿verdad, Marcelo? Nos llevamos muy bien, somos amigos. Pero debemos de decir que no casamos, ¿no? Como decimos aquí en España, con las mismas ideas. Pero tenemos que decir que después de este congreso, ¿no? Y después de analizar muchísimas cosas que hemos escuchado, por ejemplo, hay una exposición que me encantó y creo que tú también hiciste buenas amigas, como decimos aquí en España, con Ibran Hanna. ¿Ah, sí? Nuestro querido Ibran, que desde aquí le mando un fuerte abrazo, que sabe tanto de orbes, de energías, ¿verdad? Me estoy encontrando con un mundo que creía que prácticamente no existía y tiene mucho que ver con la demonología. Llámalo como quieras llamarlo, entidades, etcétera, etcétera, no voy a decir nombres, pero hacedme caso, de verdad, y os lo digo de corazón. Muchísimas de las cosas que se hablan en el Vaticano concuerdan con muchas cosas de las que Marcelo está diciendo y otros divulgadores del misterio a través de YouTube, o no a través de YouTube, se está hablando. Os podríais quedar con la boca abierta como yo me estoy quedando a través de todos estos conocimientos que voy adquiriendo. Es simplemente alucinante la conexión muchas veces que lo podemos encontrar con ello, Marcelo, muy alucinante. Para empezar ya aterrizando el tema, ¿qué figuras llegarían a tener los demonios? Porque mira, todos lo conocemos por algunas descripciones de gente que ha visto, gente que dice que ha ido al infierno, gente que ha tenido alguna vivencia con algún espectro. Todos lo conectan que es una cosa que tiene patas de cabra, que es como un macho cabrío, pero es bípedo, a su vez tiene cola. Esa es una de las descripciones. Otro que yo he escuchado, bueno, lo escuché por primera vez en Italia, hace el año pasado, creo que fui casi por esta época. Escuché a más de 4 personas que me decían que les habían visto escamosos, traslúcidos, como si fuese lo que hoy conocemos como reptilianos. Entonces, y también he visto otra forma que también lo han dicho que es muy humano, pero que a veces posee solo 4 dedos y una especie de escama. Entonces, una de las preguntas que me gustaría saber, tal vez la puedes contestar, ¿qué figura tiene en sí los demonios o el diablo? Y más adelante tocamos la diferencia de Satán, Lucifer y el diablo, que a veces hay mucha confusión entre eso. Pero, ¿cuál sería la figura que tuvieran? Fíjate que el único que pudiera llegar a tener figura es Satán, el primero. Los demás no tienen figura porque poseen cuerpos. Esto es siempre hablando desde una forma teológica y desde una forma no del cristianismo, sino de escrituras de muchísimas partes, incluidas no solamente la de las 4 religiones monoteístas. Después de esta puntualización hay que decir que los demonios poseen cuerpos porque no tienen figuras, son como nosotros, es decir, son almas, son lo que nosotros somos, este es nuestro recipiente, lo que nosotros somos está dentro. Bueno, el único que puede llegar a cobrar forma es Satán.
que es un cambiaformas, entre comillas, e incluso se ha transformado en ser humano. Cuando estoy hablando así, la gente se puede echar las manos a la cabeza y puede decir, no sé si está más loco este que está hablando de demonios o el otro que está hablando de reptilianos. Ojo, esto va más allá de nuestra comprensión. Pero es que va más allá de nuestra comprensión a una realidad absoluta, a una realidad que si estudiamos esto en profundidad, como he tenido yo la suerte de hacerlo, podríamos hasta observarlo y decir el qué o dónde, en qué mundo estamos, cuando, por ejemplo, lo primero que te dicen cuando llegas al Vaticano es: el diablo existe, el diablo tiene forma, el diablo es humano, el diablo cambia de forma y puede ser cualquiera. Es más, te dicen, el diablo ya ha estado aquí, dentro de esos muros, en forma física. Por eso te digo que a partir de Lucifer hacia abajo según esa jerarquía, realmente poseen cuerpos porque no tienen ninguno. Eso es tal cual que nos están contando y diciendo desde el Vaticano. Es muy peculiar, fíjate, pero voy a tocar este otro punto que ya vamos a empezar a desglosar. El diablo, Satán, Lucifer, ¿cuál es la diferencia de los tres? Jerarquías, como los militares. Incluso así de claro. Se escucha el Belcebú, que es, creo yo, es que el primero que se empieza a escuchar en la Biblia. Pues fíjate que la jerarquía es Satán, Lucifer, Belcebú. Son esos tres nombres, son los que tienen esa jerarquía. Así de claro y así de rotundo. Podríamos decir muchísimos nombres más, pero esos son los tres más famosos. Y obviamente cuando nosotros hablamos de personas poseídas, como tú bien sabes, que si quieres luego relatamos con este impresionante libro de Arrojada a los demonios, de una persona que ha estado poseída durante 5 años y he tenido la oportunidad de estar con esta persona, vemos que Satán no sale, Satán prácticamente no sale. El que sale es Lucifer, el que sale es Belcebú y muchísimos otros nombres. Increíble. Es curioso. Y entonces vamos a hablar un poco dentro de la Biblia. Y dentro de la Biblia, el tipo que se aparece ahí o el ente que se aparece, ¿quién es? ¿El diablo? ¿Es Lucifer? ¿Quién es el príncipe de este mundo. ¿Y quién es? Satán. Y si ese es el príncipe del mundo, ¿quién es el rey del mundo? El rey no existía en ese momento porque nosotros fuimos puestos aquí a imagen y semejanza de ese Dios que vino, que es más poderoso que el Dios que existía en la tierra. Era Satán. Entonces, en aquel momento, que yo creo que es la única vez que aparece tal cual en una descripción, es Jesús y el diablo, ¿verdad? O Lucifer. ¿Quién era en ese momento? Hay una cosa que siempre suele decir mucha gente, cuando yo, por ejemplo, estábamos allí, y perdona que te corte en este sentido porque tiene mucho que ver, que dicen, es que Enki y Enlil son el diablo y Dios y tal, etcétera, etcétera. Creo que deberíamos de más bien leer no solamente la Biblia, sino también todos los apócrifos, que algo se puede aprender de ellos, de esos apócrifos, donde salen muchísimas alusiones a todos estos nombres y realmente esos esenios, ¿no? que escribieron, ¿no? Ese libro de Enoc entre 300 y 100 años antes de Cristo, pues podrían ofrecernos quizás una versión diferente a esa de Enki y Enlil, de creernos que eran Anunnakis. Quiero decir con ello que más bien una hipótesis que se baraja inclusive en el Vaticano, con todo esto, es muy, muy fuerte lo que voy a decir, pero inclusive en el Vaticano, de que Satán ya estaba aquí y nosotros fuimos puestos aquí por alguien que vino de arriba y nos creó a imagen y semejanza de él, pero el que venía de arriba era mucho más poderoso
que el que había aquí abajo. Esa es la gran diferencia y es lo menos explicado en muchísimos sitios y que deberíamos de explicarlo de una manera más seria y poder intentar estudiar todas estas hipótesis y teorías que están expuestas, como te he dicho, hasta en un curso de exorcismos en el Vaticano. Entonces, si nos vamos por esa idea, antes de que venga Dios, como queráis, o como ustedes lo quieran llamar, Jehová, Yahvé, Yahweh, Hashem, como ustedes quieran llamarlo, entonces antes de que Dios hiciera a Adán y lo pusiera en el huerto del Edén, entonces ya estaba ahí muchos miles de años antes, el diablo. Él, en minúscula, el diablo. Entonces cuando lo pone aquí, ¿qué hacía aquí él? Estaba en un planeta, estaba como encarcelado, andaba de castigo, estaba de cuarentena. Ese es el tema, eso no lo sabemos. Eso, hasta ahí no podemos llegar, hasta ahí no se conoce ningún libro, ni se conoce ninguna historia que nos pueda orientar, o si existe, no seremos nosotros los que lo averigüemos, porque estará totalmente en custodia para no romper el statu quo o incluso romper el poder establecido, ¿no?, en muchísimos de los sentidos que hoy en día conocemos, ¿no? Por eso, otra de las famosas frases que me dijeron cuando estábamos allí era: hay dos iglesias. Una es la famosa Curia Romana Vaticana y otra es esa iglesia de Dios que quiere apoyar y ayudar. Hay un problema muy grave dentro de la Iglesia Católica, Marcelo, y es que la mitad de las personas, como son personas, están corrompidas por el poder, están corrompidas por el dinero y por todo lo que rodea al ser humano. Drogas, sexo, ¿qué más? Muchísimas cosas. Y hay un detalle muy grande, que es que los propios curas y obispos, e incluso ciertos cardenales, no creen el maligno. Es decir, ni siquiera parece que hayan estudiado su propia Biblia, su propio libro sagrado. Por eso no se lucha, ni se ve lo que existe realmente, que nos llevaríamos la mano a la cabeza viendo ciertos casos de incluso personas que no son ni siquiera cristianas y se encuentran en un estado de infección, influencia, obsesión, dado el punto extremo, muy pocos casos de posesión. Hay una cosa también, y ahora te dejo, pero te viene toda a colación, y creo que es importante recalcar esto, que la ayuda que están intentando pedir desde parte de esta iglesia buena, vamos a llamarla así, desde el Vaticano, es esencial, dado que hoy en día existe una infinidad, repito, infinidad de ramas satánicas alrededor del mundo que controlan prácticamente todo y que dará lugar a cierta afirmación que hay en muchísimos de los libros sagrados, que es que el mal reinará este mundo hasta la nueva venida. No se sabe ni cómo, ni cuándo, ni dónde será eso, pero que todo lleva el camino hacia ello totalmente. Sí, es que mira, este tema la verdad que es un poco bastante polémico y sobre todo la verdad hay que decirle que justo que vamos a hablar del demonio y que tuvimos muchos problemas para estarnos conectando, ¿verdad? Muchísimo. Ahorita muchísimo. en vivo, ¡plin! Nos expulsó. Muchísimo. La primera vez se fue tontamente. No sabemos ni por qué, ¿no? Hay influencias tan grandes que nos llevaríamos las manos a la cabeza y continúo con ello, Marcelo, y ahora me haces la pregunta que quieras. Pero cuando tú estás allí en esos cursos tan intensos que son de muchísimas horas desde por la mañana y te dicen que, por ejemplo, hay muchísimas marcas regidas por sectas satánicas, que realmente empiezas a conocer cierta élite que existe, que no tiene nada que ver con lo gubernamental, que lo gubernamental son siempre marionetas de no solamente grandes corporaciones, sino de ciertos lobbies que también estarían
esas sectas satánicas que dominan muchísimas partes de la sociedad y que nos hacen, por supuesto, estar en la granja humana. Ujú. Sí, sí, es como, mira, a medida que estás hablando, me vienen muchas ideas de todo eso. Sobre todo, la ignorancia que todos tenemos entre que confundíamos entre el diablo, Satanás, Lucifer y que por lo general estos tres pensamos que era el mismo, pero que le habían puesto diferente nombre de todo eso. Hay una de las cosas que me llamaba mucho la atención, que yo te preguntaba, decía, ¿qué es lo que tiene poder? Porque yo en mi ignorancia pensaba que era Jesucristo, pero luego vos me salís que no, que lo que tiene poder es meramente la cruz y el agua bendita. ¿A qué crees que se debe realmente a que sea la cruz? Bueno, de por sí la cruz es un símbolo muy antiguo, quizá antes de que viniera el amigo Jesús, ese símbolo ya estaba. Entonces, ¿qué tiene la cruz que tenga tanto poder como para poder expulsar a los demonios? Fíjate que estamos mirando todo esto, creo, después de estar estudiando esto, desde una perspectiva diferente. Creemos que vivimos todos en en la misma dimensión, creemos que vivimos en el mismo mundo y realmente ellos están muy por encima de nosotros, tanto los demonios como entidades, vamos a llamarlas entidades, porque no tenemos ni la verdad absoluta ni podemos decir si se llaman demonios o ángeles, porque los ángeles, por ejemplo, no tienen alas, ni tienen los demonios rabo, ni tridente, ni son rojos. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a llamarlos entidades. Entidades malignas, llámense arcontes, llámense lo que queráis, todos ustedes. Por ejemplo, nosotros siempre vemos nuestra percepción, ¿verdad? Nuestro 3D, existe muchísimas más dimensiones, eso ya se sabe, está comprobado, pero en esas dimensiones con nosotros viven esas entidades que tienen una capacidad muy alta, una capacidad de milenios por encima del humano, el cual no llegamos a comprender y tienen hasta una jerarquía. ¿Hasta dónde quiero llegar con este punto? Es importante decir que, por ejemplo, la cruz y el agua bendita funcionan una vez expuesto a estas entidades malignas porque se rigen por una jerarquía y por un orden que nosotros no llegaríamos a entender. Hay que decir que son entidades superiores a nosotros, es decir, ellos se rigen por otras vías, por otras leyes, y parece ser que esta ley, ojo, no de ninguna religión, sino un agua bendecida por cualquier imán del Islam, por el judaísmo, por el hinduismo, por el budismo, por un sacerdote católico, incluso por ti mismo, con fe hacia tu Dios, tu entidad, tus dioses. Podrías hasta bendecir eso. ¿Qué quiero decir? Eso es lo más potente, porque luchas contra algo que no es de este mundo y nosotros lo queremos extrapolar a nuestro mundo. Y ellos se rigen por una jerarquía. Y esa jerarquía es la que quizás esté escrito en un lugar que de momento todavía no sabemos, pero es lo que nos hace diferente a ellos. Ellos se rigen por jerarquías. Y por eso en este momento, cuando uno va a esos cursos, aquí en el Vaticano puede estar con un imán, puede estar con un franciscano, puede estar con un jesuita, puede estar con un anglicano, con un luterano, con un protestante, con uno que practica el judaísmo, y dices, bueno, aquí qué hace, ¿no? Toda esta gente, ¿no? ¿Por qué está aquí? Y lo tienen muy claro. La única forma, vamos a decirlo, efectiva y no al 100%, es no la católica, sino lo que enseña, la que enseña esa Iglesia católica. El conocimiento. El por qué. ¿Será porque tiene toda esa sabiduría y esos conocimientos que el resto de humanos no tenemos? Sí, yo me lo he preguntado muchísimo, fíjate, hasta que te dije, solo los católicos pueden. A mí me sorprendió la respuesta cuando dijiste que no, que lo puedan hacer diferentes, porque el punto no está en pertenecer a la religión, sino hacer el método correcto y que esa es la efectividad en la que se tiene. Sergio, dentro de todo esto,
Si están los diablos, está el demonio, están los ángeles y los arcángeles, ¿dónde quedaría, en este caso, según todo lo que has aprendido, el cielo y el infierno? ¿Son reales? ¿Existen? ¿Cómo están, amigos? Bueno, la segunda parte la pueden ver en el recuadro. ¿Existe el infierno? ¿Existe el cielo? ¿Es una invención de los humanos? Bueno, estas son las respuestas que vienen en el segundo bloque, que está muy interesante. Así que los invito a que todos ustedes lo vean.